Buenas. Ahí está. Como soy el primero, soy el del experimento, ¿verdad? De esto y todo. Que Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por poder compartir con ustedes. Cuando el pastor Mauricio nos dijo que nos invitaba, pues con mi esposa nos gusta participar y hablar de lo que es el matrimonio. Y en este caso, pues vemos algunos matrimonios que están ya avanzados y otros matrimonios jóvenes. Nosotros tenemos 34 años de casado. Ya el nido está solo. ¿Cómo le llaman? Nido vacío, ¿verdad? Nido totalmente vacío. Lo que es la familia, estamos en la segunda luna de miel con mi esposa. ¿Se imaginan? Ya se fueron todos. Ahora vivimos de una manera diferente. Vivimos solos en la casa y, bueno, solo con un perro estamos ahí, nada más, ¿verdad? La mascota. De ahí el resto, pues, comenzamos a reflexionar sobre nuestra vida, lo que hicimos con nuestros hijos. Ellos ya se fueron de casa todos y reflexionamos y vemos qué ocurre con nosotros. A estas alturas en que hemos llegado, gracias al Señor, una de las cosas interesantes con respecto a lo que es, yo voy a hablar acerca de la comunicación y voy a hablar sobre 8 verdades importantes de lo que es la comunicación. Usted puede tomar nota de ello. Son cosas que hemos experimentado en nuestra propia vida y que hemos asimismo reflexionado. En nuestra iglesia, donde el pastor Mauricio es el pastor general, el mes pasado y este mes estamos hablando de los matrimonios y la familia. Y hemos hablado sobre estos temas, lo que tiene que ver la comunicación y también asimismo lo que tiene que ver con aspectos de lo que es las relaciones en lo que es el matrimonio. Y es sumamente importante eso, puesto que el matrimonio es la base fundamental de nuestra sociedad. Pero no solamente decirlo eso, sino que cuando nosotros vemos la situación del matrimonio a nivel mundial, nos damos cuenta de la situación en la cual están los matrimonios. Fíjense que yo he leído las estadísticas sobre Honduras en el caso de lo que es el matrimonio, tanto lo que es la violencia como lo que es el divorcio y la separación. La gente que no conoce a Cristo y los que asisten a la iglesia están casi al par. Eso significa que el divorcio estamos casi igual con la gente del mundo, absolutamente parecido, y la violencia también. Algunos de esos pastores que salen por televisión y todo eso, los han mandado a barrer calles, los han mandado a hacer trabajo social, precisamente porque ellos actúan de la misma manera que la gente que está en el mundo. Ahora, esto es admirable, ¿no es cierto? Porque ¿en qué nos diferenciamos la iglesia de la gente que no conoce a Jesucristo? La diferencia debe ser mucho mayor que asistir a la iglesia un domingo, que leer la Biblia, orar de vez en cuando y todas esas cosas. Entonces, el matrimonio cristiano, ese siempre ha sido el plan de Dios, ¿verdad? El matrimonio que tiene su base en Dios. Y eso lo podemos ver no solamente desde el principio, sino que lo vamos viendo a través de toda la historia. Probablemente nos confundamos un poquito con el tema de la poligamia en el Antiguo Testamento, pero nosotros vemos que el tema de la poligamia comienza a desaparecer paulatinamente, especialmente después del exilio de Babilonia. Comenzamos a ver temas como eso. Y ustedes van a ver, por ejemplo, en el libro de Zacarías, que habla acerca, y Zacarías es de los libros que se escribieron posteriormente a lo que es el exilio de Babilonia. El libro de Zacarías dice que el Señor está molesto porque se ha abandonado a la esposa de la juventud. Y eso está hablando de lo que es el tema del divorcio, ¿verdad? Y lo que es la separación. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como iglesia, ¿verdad? Todos los matrimonios jóvenes o todos los matrimonios adultos. Creo que una de las cosas importantes con respecto a eso tiene que ver cómo nosotros vamos a honrar el nombre del Señor. Y eso significa hacer nuestro mejor esfuerzo en lo que es el testimonio como matrimonio fuera de la iglesia, pero también asimismo que el matrimonio sea algo que está funcionando porque es el plan de Dios. Se supone que nosotros debemos estar de acuerdo con el plan de Dios, ¿no es cierto? Amén. Y eso es bien importante.
Recuerdo unos amigos por ahí hace muchos años y al final ocurrió como dijeron. Dijo ella cuando se iba a casar: si no funciona, me divorcio. Y cuando empezó a ver que el matrimonio no es como luna de miel ni es como el noviazgo, sino que, cierto, el matrimonio nosotros llegamos por ahí, ¿verdad? Tal vez no nos damos cuenta de que a él o a ella tiene hongos en los pies y ahí viven los pitufos. Y entonces, la sorpresa, ¿no es cierto? ¿Ah? Nos damos cuenta de muchas cosas que no nos damos cuenta y ahí es cuando corremos el peligro de que entremos en alguna dificultad con respecto a eso. Pero el tema que voy a hablar yo es 8 verdades sobre el uso. Si apagáramos la luz, creo que miraríamos un poquito mejor. Sí, gracias. 8 verdades sobre el uso de la lengua en la familia. Son 8 cosas bien interesantes que tienen que ver cómo usamos nosotros nuestra lengua. ¿Miramos mejor así? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, entonces voy a probar cómo me funciona. 8 verdades sobre el uso de la lengua en la familia. Y cuando hablamos acerca del uso de la lengua en la familia, lo encendí. Tal vez la batería. Cuando hablamos acerca del uso de la lengua en la familia, mire que no solamente estoy hablando de lo que es el matrimonio, sino que estoy hablando mucho más allá que eso. Porque la familia pues tiene que ver con nuestros hijos y las personas que estamos ahí en lo que es nuestra familia. Eso implica nuestras relaciones. La lengua, recuerdan cómo dice el proverbio, ¿verdad? El poder de la vida y de la muerte está, o la vida y la muerte, como dice el versículo, ¿se acuerdan? La vida y la muerte está en el poder de la lengua. Y el que lo usa comerá de sus frutos. ¿Sí? Abajo. Ok. Entonces, este pasaje de Proverbios nos está diciendo, si ustedes lo leen en otras versiones, se van a dar cuenta que en esas otras versiones está hablando de cómo nosotros utilizamos la lengua. Cuando habla de comer de sus frutos, las otras versiones traducen como cosechará. Si nosotros la utilizamos para bien nuestra lengua, pues vamos a cosechar buenos frutos. Pero si la utilizamos para mal nuestra lengua, vamos a cosechar malos frutos. Y ese es el problema que nosotros encontramos en las relaciones dentro de la familia cristiana. No estamos utilizando bien las palabras. Nuestras palabras se convierten en un instrumento para bendición a nuestra esposa, a nuestros hijos y en adelante. Y muchas veces nos llegamos a dar cuenta de esto bien avanzado en años, ya nuestros hijos están grandes a veces, nuestro matrimonio sigue funcionando, gracias a Dios, pero a veces nos arrepentimos de lo que hemos hecho, cómo hemos utilizado nuestra lengua en el pasado. Pero los que están comenzando sus matrimonios, es sumamente importante poner detalle en esto. ¿Por qué? Porque esto evitará muchos problemas y muchos dolores en la vida de las personas. Hace tiempo leí una historia sobre la paz entre Suecia y la República de las Dos Naciones. Se iba a hacer la paz entre ellos después de un tiempo de guerra. Pero en la redacción del documento final del Tratado de Paz se escribieron 2 palabras nada más. Esas 2 palabras, al momento de leer el Tratado de Paz, lo que provocó fue que ambos no estuvieran de acuerdo y se desató una guerra que duró muchos años y provocó muchos muertos. Entonces, vemos nosotros cómo podemos nosotros, a veces con pequeñas palabras, podemos destruir o romper relaciones. Pero si utilizamos adecuadamente nuestras palabras, podemos construir puentes. Y eso es lo que necesitamos en las familias. Yo trabajé, como dijo el pastor Mauricio, durante muchos años. Yo trabajé como 35 años en lo que es docencia, trabajar con adolescentes. Llegué a darme cuenta de los problemas que había en las familias
precisamente por los problemas que reflejaban sus adolescentes. Algunos de ellos me contaban, por ejemplo, una chica como de 9º grado, bien grande, me decía: a mis padres yo llego de la escuela, estoy hablando que al final esta conversación fue con una escuela cara en Tegucigalpa, donde yo terminé como docente. Decía ella: mis papás, llego a mi casa y ni siquiera me hablan, ni les interesa, no me preguntan si hice tareas, no me preguntan cómo me fue en la escuela, no me preguntan absolutamente nada. Se da cuenta que cuando nosotros, incluso el no utilizar la lengua, como en este caso, estamos causando daño en la vida de nuestros hijos o en la vida de las personas. Y eso es bien importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque eso es la experiencia de muchos jóvenes. Las violencias que se puede dar en la casa, que yo observé, porque a veces la violencia pensamos que solamente se dan en las colonias marginales de Tegucigalpa, donde viven las personas pobres. La violencia también se da en aquellas casas de gente que tiene mucho dinero, que mandan a dejar sus carros en una Prado último modelo, con conductores, con guardaespaldas y todo eso, y hay violencia ahí también. Y eso se refleja en las relaciones que tienen los muchachos con otras personas, o la vida que vive una esposa o un esposo amargado. Y esa es la realidad. Entonces, una pequeña palabra puede iniciar una guerra, y eso se da en los matrimonios, y la violencia comienza muchas veces en las familias precisamente por eso. En primer lugar, la primera cosa importante que usted debe saber con respecto al tema de la lengua, esta es la primera verdad. Nuestra manera de hablar en casa revela el rumbo de la familia. Eso es bien importante. Nuestra manera de hablar revela el rumbo de la familia. ¿Qué significa? La forma como hablamos nosotros en nuestra casa revela cuán espirituales somos o cuán espirituales no somos. Hay familias que incluso asisten en la iglesia. Yo he escuchado violencias en líderes con sus hijos, con su esposa y entre los cónyuges. Violencia, no se tratan bien. Eso significa que no están creciendo espiritualmente. Ellos han crecido en puestos en la iglesia. Ellos han crecido como personas en lo que es el conocimiento, etcétera, en el liderazgo, pero no han crecido como familia. Y muchas familias las vamos a encontrar que inician así, pasan 10 años y siguen siendo las mismas familias o quizá con más problemas. ¿Sabe por qué? Porque no están usando adecuadamente su lengua. Las palabras son termómetro de nuestro estado espiritual. Muestran si avanzamos hacia la unidad o retrocedemos. Sus palabras, ¿no? Lo que repite en la mesa familiar, quejas o gratitud, eso repiten nuestros niños. Yo tuve muchos estudiantes tan quejumbrosos y tan violentos con sus compañeros, estoy hablando de palabras groseras. Cuando conocí a sus padres, exactamente, ¿no? Tal palo, tal astilla. Debemos aprovechar. Mi esposa dice algunas veces a mí, mis hijos cuando estaban en casa y eran adolescentes, quería utilizar la mesa para reclamar algunas cosas. Me ponía en mi lugar y me decía: la mesa no es para reclamar, la mesa es para comer y hablar cosas buenas. Entonces, eso es sumamente importante. O hay padres y madres de familia que tienen su altar familiar. ¿Cuántos de ustedes hacen altar familiar? Creo que todos debemos hacer, ¿verdad? Estamos en eso con el pastor Mauricio, el pastor Juan y los pastores de nuestra iglesia promoviendo el altar familiar. Nosotros lo practicamos con mi esposa todos los días y con nuestros hijos lo teníamos una vez a la semana. Ellos recibieron a Cristo en nuestro altar familiar. Y hoy sirven en las iglesias, son cristianos todavía. Es sumamente importante que lo hagan. El altar familiar no debe ser para reclamos, debe ser un lugar de esperanza. Y es ahí donde damos esperanza a nuestros hijos y también podemos definir la atmósfera en nuestro hogar. La aplicación práctica para ustedes. Aquí viene. ¿Qué porcentaje de mis palabras, pregúntese usted, qué porcentaje de mis palabras en casa son críticas y qué porcentaje son de ánimo?
¿Qué porcentaje de sus palabras en casa son críticas y qué porcentaje son palabras de ánimo? Si nosotros en nuestra casa empezamos a criticar a los líderes de la iglesia o empezamos a criticar al pastor o empezamos a criticar nuestra iglesia, seguro que nuestros hijos no van a querer nada que ver con la iglesia y nada que ver con el cristianismo. Ese es el gran problema que tienen muchas familias. Nuestra mesa debe ser un lugar donde animemos y vivamos con gratitud. ¿Se da cuenta? Las palabras reflejan nuestro crecimiento espiritual. Si su casa es un lugar de quejas y es un lugar donde hay palabras groseras, eso significa que hay que ponerle atención y hacer crecer nuestra familia. Segundo lugar, con nuestras palabras podemos edificar o destruir el hogar. Con nuestras palabras. Nuestras palabras revelan si estamos creciendo en amor, unidad y comprensión o si estamos retrocediendo en la división, en la dureza y en el egoísmo. Sus palabras, mis palabras, reflejan si estamos edificando o destruyendo nuestro hogar. ¿Se da cuenta? Todo lo que usamos nuestra boca. Si nosotros hablamos palabras que destruyen, eso estamos haciendo con la familia, destruyéndola. Y mucha gente se pregunta con respecto a sus hijos, se pregunta ¿por qué mi hijo es de esta manera? Tenemos que observarnos a nosotros mismos. Conocí estudiantes que eran tan cariñosos y amorosos y después conocí a sus padres y eran justamente eso. ¿Se da cuenta? Nuestros hijos son el reflejo de nuestro hogar donde ellos estén. Y eso le honran a usted o le deshonran. Todo depende qué está haciendo, cómo está utilizando la lengua usted, cómo está utilizando y cómo está trabajando en esa área. Es sumamente importante. Un nunca haces nada bien, sos un inútil, incapaz, no hacer las cosas bien. Eso crea lo siguiente: puede abrir el camino para que desarrolle seguridad o inseguridad dependiendo de las palabras. Muchos jóvenes hoy están luchando con el tema de la inseguridad, incluso algunos de nosotros, precisamente por eso, ¿no? Por cómo crecimos en casa. En esta época que estamos viviendo, sepan que los jóvenes, los adolescentes, se fijan más en las palabras que nosotros utilizamos que lo que nos fijábamos nosotros antes, en nuestra época antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que somos del siglo pasado. Nos macaneaban en casa y todo, ¿verdad? Y seguíamos adelante. Hoy no podemos tratar a nuestros jóvenes como nos trataron a nosotros. Las cosas han cambiado. Y es sumamente importante que utilicemos nuestra lengua en este principio tan importante. Nuestras palabras edifican o destruyen. En lugar de decir nunca haces nada bien, podríamos decir, podemos mejorar esto, trabajemos más. Qué bueno lo estás haciendo. Te esforzaste, ¿no? Está lindo esto. Puedes hacerlo mejor. Gracias por lo que hiciste. ¿Cuántas veces utilizamos en nuestra casa la palabra gracias? Lo vamos a utilizar a nuestros hijos. Nosotros les enseñamos a dar gracias, ¿no? Y recuerdo que durante un tiempo, una de las cosas que nos ocurría a nosotros era lo siguiente. Se nos ocurría allí la semana del abrazo afectuoso. Entonces, antes de irnos a acostar, nos abrazábamos afectuosamente. Eso marca en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestros muchachos hacia adelante, las palabras que utilizamos. Eso es bueno, ¿no? Eso es bien importante. Recuerdo que Jenny utilizaba la frase, te voy a dar una corona de favores, ¿verdad? Como dice el Salmo 23. Y Él nos corona de favores. Y una de mis hijas venía antes de irse para la universidad. Decía, Jenny, decía, mami, dame la corona de favores para que me vaya bien hoy. Entonces, imagina qué aprendizaje pueden tener nuestros hijos, ¿verdad? Eso es bien importante. Una palabra de aliento, confío en ti, sé que lo lograrás, puede abrir el camino
para desarrollar seguridad en nuestros hijos. Confío en ti. Y aunque no estén haciendo las cosas bien, eso no significa la falsedad o decir las cosas de una manera en que estamos mintiendo. Son palabras de ánimo. Ustedes quieren que Dios nos diga a nosotros, eres un inútil, eres incapaz, ¿no? Dios no utiliza esas palabras para nosotros, pues nosotros, semejantes a nuestro Padre Celestial, como madres, como padres, podemos utilizar las palabras de una manera correcta. Un padre que constantemente recuerda a su hijo sus fracasos, construye muros. Ese hijo no le va a contar sus cosas a usted, ni le va a confiar, y tampoco va a tener confianza en usted. Así que no nos quejemos si a nuestros hijos nosotros decimos palabras de inseguridad hacia ellos. Aplicación práctica. Haz un hábito de afirmar algo positivo a cada miembro de la familia todos los días. Una palabra, podemos hacerla la palabra de la semana. Afirmarla. Gracias, ¿verdad? Por esto. Gracias por aquello. Nos acostumbramos a veces que nuestra esposa nos dé la comida y la sirva y ni siquiera damos gracias. Nos acostumbramos a veces que el esposo llegue a trabajar y todo y ni siquiera damos gracias. Entonces estamos haciendo las cosas no bien. Las palabras afirman. Tercer lugar, lo que decimos refleja lo que guardamos en el corazón. Lo que hay en el corazón. Recuerda lo que dice Mateo 12:25. En Mateo nos habla de que la abundancia del corazón habla la boca. Si en nosotros hay amargura, eso es lo que va a salir por nuestra boca. Es sumamente importante que pensemos lo siguiente. La manera en que hablamos revela si vivimos como una familia llena del Espíritu o puede traer oscuridad a nuestra casa. Lo que decimos refleja lo que guardamos en el corazón. El corazón es como un depósito. Lo que entra allí es lo que sale. Series, música, lo que entra ahí es precisamente eso es lo que sale. ¿De qué estamos alimentando? ¿Cada cuánto leemos la palabra del Señor? ¿Cada cuánto hacemos nuestro devocional familiar y nuestro devocional con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo? Entonces, el corazón es como un depósito, hermanos. Una familia con corazones llenos de gratitud hablará diferente a una familia de resentimiento. Una familia con gratitud habla de una manera diferente a aquellos que viven con resentimiento. Y podemos arruinar a nuestros hijos, podemos arruinar nuestra relación con nuestro cónyuge con nuestras palabras. Es sumamente importante que reflexionemos y tomemos en consideración eso. Aplicación práctica. Llena tu mente y corazón de la palabra para que tus labios hablen vida. Hablemos vida en nuestra casa. Eso es sumamente importante. ¿De qué lo estamos llenando nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace la gente? Yo miro, hay gente que solo vive con estos dispositivos, ¿verdad? Y esto está que arde, ¿verdad? Sobre todo en la política ahorita y todo eso, ¿no? Sale un tipo, una tipa súper amargado, lo que sea. Estamos viendo YouTube, Facebook, TikTok y nos estamos alimentando de eso. Por eso es que le hablamos mal a los hijos, a la esposa, al esposo y nuestras relaciones, porque eso es lo que le estamos dando, ¿no? Ponga usted a escuchar a Adrián Rogers o Charles Stanley. Ay, qué aburrido eso, ¿no? Pero de polio, como decía un pastor de política, o de otras cosas, uy, como eso es tan interesante, ¿va? Y ponen, aquí este canal es más lindo, ¿va? HCH, aquí sí critican y aquí esto y lo otro, y la gente pasa día y noche viendo eso, ¿verdad? Cuarto, la lengua puede ser un fuego que quema relaciones. Eso puede ser la lengua, ¿no? Basta un comentario hiriente para dañar años de confianza. Hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo una vez
hace muchos años, teníamos un hermano en la iglesia, ya se fue él de la iglesia, no aguantó ahí. Recuerdo que hace muchos años nosotros estábamos trabajando en el plan de evangelismo o algo así, no recuerdo, un plan de algo en la iglesia, ¿no? Solo nos reunimos, creo que éramos 4 con él, nos reunimos 3 y yo le mandé copia de lo que habíamos hecho a él, del trabajo. Cuando recibe el trabajo me escribe el correo y me dice, qué trabajo tan simple. Dije. Él no llegó a la reunión, qué mal trabajo y así, ¿verdad? Y vengo yo, ¿verdad? Y sentí como que me subió algo por aquí, ¿verdad? Y llegó hasta acá y me activó los dedos. Es que los inteligentes no llegan a la reunión, imagina, ¿va? Dije yo, esto va para grande, entonces, ¿va? Después me escribió un testamento ahí, solo leí los 2 primeros párrafos y dije, ni sé lo que dice el resto. Dije yo, voy a parar esto acá, ¿no? ¿Se da cuenta? La lengua puede ser un fuego que quema relaciones. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Eso va a afectar nuestras relaciones. ¿Cómo nosotros interpretemos lo que nos están diciendo y cómo contestamos? Eso es bien peligroso, ¿no? En la familia. Hay muchos hijos que se han ido resentidos de la casa, a veces por una palabra que no supimos decirla. Probablemente no reflexionamos o no queríamos hacer daño, pero no la pasamos por un colador. Eso es bien importante, que lo pasemos por el colador del Señor, de la palabra de Dios. Algunas veces yo he escrito correos o WhatsApp, yo trabajé con padres y algunos de ellos, recuerdo una vez una señora me mandó como 3 páginas. ¿No? Usted aquí, usted allá, terrible, ¿no? Lo que me escribió. Agarré el correo y le iba a escribir explicándole un montón de cosas. Pero después dije, no le voy a seguir la corriente. Bien, vamos a hablar con su hija y vamos a reflexionar sobre esto. Ahí se terminó todo. ¿Se imaginan ustedes que yo le hubiera seguido la corriente? ¿Va? Entonces, basta un comentario. La crítica constante es gasolina, hermanos. Eso, ¿verdad? Cuando los esposos a veces dejamos todo tirado ahí, o las esposas podría ser, ¿verdad? Esas cuestiones, a veces, esas palabras pueden ser gasolina. Y si alguno de los dos son mecha corta, rapidito se encienden, ¿no? Con poquito la mecha corta explota, ¿no? ¿Se imagina usted esas relaciones en los matrimonios, no? Una sola chispa quema un bosque entero. Así una palabra mal dicha arrasa con la confianza en el hogar. ¿Recuerdan a Santiago como dice? La lengua. Y todos decimos, hermanos, si es que Santiago dice que la lengua es un fuego que no tiene control, pero del inconverso, ¿sabían? Hay que leer todo el pasaje, no está diciendo de todo nosotros. Los cristianos no deben ser así, porque dice, ¿cómo va a salir agua dulce y agua salada de una misma fuente? Si nosotros hemos conocido al Señor, tenemos que buscar que salga agua dulce de ahí, ¿no? Aplicación práctica. Antes de hablar, pregúntate, ¿esto traerá más amor o más resentimiento? A veces los hijos le escriben a uno como reclamando, ¿verdad? Así. O le dicen algo como reclamando. ¿Qué hacemos nosotros? Probablemente malentendamos la forma como ellos están hablando. O probablemente sí es como pensamos. Pero vamos a romper una relación por eso. La vez pasada nosotros andábamos en un hospital haciendo un examen a uno de mis hijos y recuerdo que encontramos a un muchacho que lo vimos joven en la iglesia, él tocaba la guitarra y todo en la iglesia. Fíjese que él había roto sus relaciones con sus padres porque él se volvió a casar con otra persona, los padres no estaban de acuerdo con eso. Y Jenny le dijo a él, oíme, 30 años de relaciones con tus padres, lo vas a romper.
¿Los vas a romper? 30 años que te dieron educación, te cuidaron, te criaron, ¿los vas a romper? Es una buena reflexión al respecto de eso. Quinto, la lengua también puede traer calor y luz al hogar. Cuando usamos palabras amables, dulces y llenas de esperanza, podemos hacer que el hogar sea un refugio. Saben que muchos de nuestros hijos en la escuela o en su trabajo son lugares a veces tóxicos. Y se imagina si en nuestra casa no es un lugar de refugio para ellos. Si nuestra lengua no trae el calor del hogar y la luz a ellos, definitivamente es conflictivo, ¿verdad? Para ellos, porque si es un problema la escuela y es un problema también asimismo la casa, donde se les reclama por todo, donde se les pone reglas para todo. Yo en mi caso hubo un tiempo que había reglas para todo, ¿sí? Todo tenía reglas en esa casa. Sí. ¿Se imaginan vivir en una casa de reglas para todo? Era difícil, ¿no? Ese cuarto, ya entraba yo. Ese cuarto, papá, ¿cómo está? ¿Se imaginan ustedes noches de desvelo, de estudiar y todo? ¿Cómo les iba a exigir eso? Que también arreglaran su cuarto como yo quería, y desvelados y estudiando y todo eso, ¿verdad? Falta de entendimiento, ¿no? Un elogio genuino es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. Palabras bonitas. Cuando un esposo llega cansado y escucha gracias por tu esfuerzo, recupera fuerzas. Sí, es cierto, ¿no? Mi esposa es, perdón Jenny que te estoy poniendo ejemplo porque no puedo poner a nadie más. Mi esposa, ella es hiperactiva, hace muchas cosas y a veces me arrastra, ¿verdad? Me dice, fíjate que tenemos que hacer esto y yo no puedo, a veces no la aguanto. Entonces, porque ella es muy hiperactiva, ahora más bien ha bajado el gas un poco. ¿Me imaginan cuando era joven? Era terrible. El otro día no había dormido bien y me llama y me dice, primero, me imagino que planificó, vamos a ir a comer a tal lado. Y me había puesto una agenda de trabajo de ese día. Bueno, que es mi propia agenda, solo que ella me dice que es mi asistente, ¿verdad? Y entonces mi manager dice, va, entonces me recuerda, tenés que hacer esto y esto, va. Entonces yo no tengo que llevar una agenda, sino que ella misma me recuerda. Y recuerdo que ese día me dice, vamos a comer y ahora vamos a comprar un medicamento que yo necesitaba. Te tomas eso y te acostás a dormir. Qué bien me sentí, Jenny, por eso, ¿va? ¿Se dan cuenta? Una palabra es como una lámpara, ¿no? Haz que tu hogar un lugar donde las palabras sean bálsamo y no látigo. Proverbios 15:1, la respuesta suave quita la ira. ¿Se dan cuenta? Mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿verdad? ¿Quién dejó eso ahí? ¿Y por qué no lo recoges vos? Yo vengo a trabajar y vos crees que estoy jugando aquí. Y ahí empieza todo, pues, y termina en cuartos separados, ¿no? Yo recuerdo, es una costumbre, a veces la gente dormía en cuartos separados, los esposos, ¿va? Una vez, no sé por qué, yo estaba en otra habitación y escuché a una de mis hijas, hoy ya tiene 29 años. Mami, ¿por qué mi papá está en otra habitación? Preguntó ella, fíjese. Y ella tuvo el valor de preguntar, ¿va? Pero otros hijos no preguntan, solo se quedan, ¿por qué mi papi duerme en un cuarto diferente al de mi mami? Piensen eso, piensen eso. Un perdón puede restaurar la relación entre esposos. No es cuestión de discúlpame, mi amor, porque te dije una palabra grosera. Discúlpame, se le dice a alguien que yo le pisé el pie involuntariamente, ¿va? Pero la palabra correcta es perdóname, porque hemos ofendido. Discúlpame si involuntariamente yo dejé caer algo, pero perdóname si te ofendí, ¿no? La aplicación práctica establece un lenguaje de gratitud y perdón
como cultura familiar, de pedir perdón, de también gratitud. El corazón, estamos en las 7 ya, ¿verdad? Es que adelanté aquí sin querer. Las 7, las palabras son brazos que abrazan el corazón. ¿Se da cuenta? Con una palabra puedo abrazar el corazón de una persona y con una palabra puedo retirar. ¿No es cierto que a veces nuestros hijos nos reclaman? A veces y uno piensa inmediatamente, bueno, pero si yo soy aquí el papá o yo soy aquí la mamá, ¿qué me pueden reclamar a mí? Pero si decimos esas palabras, nosotros no estamos haciendo bien. Nuestros hijos nos van a respetar y valorar por la clase de padre y madre que somos, no por lo violento que seamos o las palabras groseras que utilicemos hacia ellos. Cuando usted o cualquiera de nosotros, o yo mismo, utilice palabras groseras hacia nuestros familiares, mi esposa, mis hijos, ellos van a querer estar lejos de mí, ¿no? Pero si utilizo palabras que muestran a mis hijos o a mi cónyuge, las palabras están llenas de sabiduría y bendición, pensemos antes de hablar. Un te amo puede sostener a un hijo en su adolescencia. A veces nos enojamos con ellos, ¿verdad? Sí, con los hijos, ¿verdad? Que hacen cosas que no. Un español decía en cierta ocasión, los hijos chiquitos, ¿verdad? Que da ganas de comérselos. ¿A quién le da ganas de comerse su hijo? Que son tan lindos. Y decía él, los hijos chiquitos son tan lindos que da ganas de comérselo y cuando crecen se arrepienten de no habérselos comido. Un perdón puede restaurar la relación entre esposos. Ejemplo, muchas veces un hijo recuerda más los estoy orgulloso de ti que los regalos materiales. Eso es importante, ¿no? Tuve estudiantes que a mí me daba pena sacar este celular que ando aquí, ¿no? Con el que andaban ellos, ¿no? Pero dormía esta semana en la casa de la mamá, la otra semana en la casa del papá, y era un muchacho con grandes problemas que había que tratarlo con mucho amor y comprensión a él porque no tenía eso en la casa, ¿no? No tenía. Viajaba por Europa pero era infeliz. Pero el amor es más grande que todo. ¿Sabían eso ustedes? El amor es más grande que todo, ¿lo creen? Así es. El amor es más grande que todo, ¿no? Establece un lenguaje de gratitud y perdón como cultura familiar. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Eso es bien importante. Mejor guardar nuestras palabras si creemos que no van a edificar. Y por último, este es lo último, la esperanza en el hogar depende de lo que decimos. ¿Sabía usted que nuestras palabras pueden traer esperanza a nuestros hijos o pueden traer desesperanza? Incluso el silencio puede traer desesperanza. Debemos usar palabras de esperanza en la casa. Lo vamos a lograr. Vamos a salir de esto en el nombre del Señor. Así. El ambiente emocional y espiritual de la familia está moldeado por lo que decimos. Hablar fe, hablar perdón, hablar amor es traer lluvia que da vida. La esperanza alimenta las palabras negativas. La fe alimenta las palabras de ánimo. Como lluvia la hace germinar la semilla, así las palabras oportunas hacen florecer la esperanza. Aplicación práctica. Dedica momentos en familia para declarar promesas bíblicas en voz alta. ¿Cuántos ponemos rotulitos en la casa? Esa es una buena práctica. Versículo. ¿A dónde más va la gente? A la refri. Ahí en la refri, póngate
Ahí en la refri pongas palabras lindas, de esperanza. Cambie versículos, guárdelos, no los bota, después los vuelve a repetir. Eso va a quedar en la mente de sus hijos. A uno de nuestros hijos que llama Josué, su versículo preferido, yo creo que ustedes lo leyeron ahí, Josué 1:8. Mira que te mando. Él se llama Josué. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Esos versículos se los repetimos a él. Es tan valiente nuestro hijo Josué. Él tiene una valentía bien grande. Tal vez en algún día podemos contar su gran valentía. Esa valentía de Josué nos hizo que Jenny y yo dijéramos un día: Señor, te vamos a servir hasta el último de nuestros días. Josué es el que nos motivó a eso. Conclusión. La lengua es un pequeño órgano, hermanos, pero puede dirigir el rumbo de toda la familia. ¿Se dan cuenta? Con la lengua usted puede dirigir toda su familia. Dios va a usar su lengua, o la carne, o el mundo, o el diablo. Pero yo prefiero que la use Dios, mi lengua, para glorificar su nombre en mi familia. Podemos usarla para herir o sanar, para destruir o edificar. La decisión está en nuestras manos. Que nuestras palabras sean como semillas que produzcan frutos de amor, perdón y esperanza en el hogar. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Señor. Sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, Señor. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias por esta tarde. Ayúdanos, Señor, a utilizar nuestra lengua, Señor, nuestra boca, de la mejor manera, Padre. Perdónanos cuando le seguimos la corriente, Señora, a alguien, incluso en la calle, Señor. Cuando a veces no usamos la lengua correctamente en la familia. Cuando en lugar de edificar, destruimos, Señor. Cuando en lugar de ser brazos de esperanza, Señor, nuestras palabras se convierten en un rechazo, Señor. ¿Cuánto nos duele eso, Padre? Ayúdanos a ser sabios, Señor. Porque si tú nos pones, Señor, como líderes en nuestra casa, nuestras familias, nuestro hogar, tener una esposa, un esposo, podemos edificar a esa persona que tú pusiste en nuestra vida, Señor, con nuestras palabras. Ayúdanos que nuestra lengua, Señor, sea un instrumento de bendición y no de maldición. Que podamos bendecir a nuestros hijos y no maldecirlos, Señor, con nuestras palabras, Señor. Ayúdanos, Padre, a trabajar con aquellos hijos rebeldes, Señor. Con aquellos hijos que muchas veces no muestran agradecimiento. Con aquellos hijos, Señor, que a veces utilizan palabras que no son las correctas, Señor, hacia nosotros o hacia un miembro de la familia o lo que hemos escuchado nosotros, Padre. Ayúdanos a ser amorosos, porque el amor cubre multitud de pecados, Señor. Y también, Señor, podemos ser un instrumento tuyo para edificar la vida en la familia. Gracias. Dígale al Señor: perdóname, Señor, por el lenguaje que he estado usando con mi esposa, con mi esposo. Perdóname, Señor, con el lenguaje que he estado usando con mis hijos, Señor. Perdóname, Señor, porque no utilizo la lengua en la forma para dar vida, Señor. Ayúdame a hablar vida. Ayúdame a ser un instrumento para gloria de tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.